En esta mañana quiero compartir una palabra que de seguro va a ser sentido para todos en el deseo que hemos tenido como iglesia desde el principio, ¿no? Hemos cumplido o vamos a cumplir 10 años de ministerio en esta ciudad y desde las primeras palabras que hemos exhortado han tenido que ver o dan vuelta alrededor de la vida del Espíritu. La necesidad, el disfrutar de la vida del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Y lo que quiero compartir hoy tiene que ver con esto, pero a raíz de las lluvias que hemos tenido últimamente, ¿no? Damos gracias a Dios por el agua, por la lluvia. El agua produce y es vida, ¿no? Así que damos gracias a Dios por eso. Aunque también ha causado algunas situaciones delicadas, ¿no? Como inundaciones que lamentablemente ha afectado a algunos compatriotas. Pero damos gracias a Dios porque necesitamos agua. La tierra necesita agua para producir vida, ¿no? Quiero así, antes de eso, que tú me puedas seguir en lo siguiente. Cuando me toca viajar y conduzco hacia Santiago, por ejemplo, me llama la atención algunas cosas, ¿no? Primero, cuando paso por sobre los puentes, ¿no? Donde son de muchos metros, muy largos, me llama la atención la poca agua que paso por debajo. Entonces uno dice, ¿por qué puentes tan largos con tan poca agua? Pero cuando pones atención te das cuenta que las riberas de los ríos efectivamente, históricamente, son mucho más grandes. Vale decir que el río era con un caudal mucho mayor de agua que el que ahora tenemos. ¿Esto por qué? Por la intervención del hombre o por el calentamiento global tal vez que ha traído sequía lamentablemente a nuestra nación. Pero cualquiera sea la razón, quiero apuntar a que me llama la atención algunas cosas que pasan a raíz de esto. Como el agua ya no es tan fuerte o no es el caudal tan grande como antes, obviamente esas riberas del río se van secando y se van poniendo sólidas y allí han ocurrido algunas cosas. Una de ellas es que se han levantado como bosques con maleza y se han transformado en basurales, porque el agua ya no ha pasado por esos lugares, seguramente lleno de roedores o insectos alrededor de ellos o en medio de ellos. Pero por otro lado, que también me llama la atención, es cómo el hombre se ha atrevido a construir allí donde antes era paso del río, pero seguramente ahora por años o décadas que no ha tomado ese caudal, el hombre ha construido, se ha tomado aquellos lugares y ha construido casas, viviendas o algún lugar, un espacio para donde vivir. Pero a raíz de las aguas que han caído estas últimas semanas, ¿no? Y seguramente las compuertas, algunas se han tenido que en parte abrir y también el mismo río por en sí mismo ha tomado mayor caudal. El agua ahora está queriendo tomar lo que antiguamente era el lugar de recorrido para poder llegar al mar. Y en esto han ocurrido dos cosas también. Una de ellas, como se ha encontrado con este bosque, con este basural y tal vez no ha podido arrasar con ello, ha buscado otros lugares para poder moverse y poder llegar y tomar el curso siguiente. Pero en ese paso por fuera ha arrasado o se ha metido a ciudades, a pueblos y ha inundado casas, ¿no? Ha provocado algún desastre, porque no está limpio el lugar donde el agua tiene que fluir con normalidad. Pero por otro lado también ha ocurrido, ¿no? Que al tomar su caudal y tomar y volver a las riberas que él tenía, se ha encontrado con estas casas, con estas construcciones del hombre y ha botado, la ha arrasado o ha destruido esos espacios. Lamentablemente. Pero no es problema del que el río vuelva en eso, sino que el hombre ha construido en lugares donde no debe construir. Y sobre eso quiero también que podamos poner un poquito de atención frente al mover del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra y habla del Espíritu Santo como una persona parte de esta triunidad o trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia a veces cuando habla del Espíritu Santo lo podemos tipificar en el fuego, en la paloma y también en el agua. Y por eso quiero que hablemos del Espíritu Santo como el agua de Dios, como el río de Dios. Y para ello quiero que podamos ir un poco al libro de Juan, en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39. Mira,
Sígueme en la lectura. Dice, en el último y gran día de la fiesta, está hablando de la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero quiero que subrayes ahora el verso 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús fue glorificado, ascendió al cielo, luego entonces viene el Espíritu Santo para todo aquel que en él cree. Al que cree en su palabra, al que cree en el Hijo de Dios, lo ha recibido como su Señor y su Salvador y lo ha constituido un hijo de Dios, y le podemos decir al Señor, Padre, Abba, Padre. Pero quiero que nos centremos en el verso 38. ¿Por qué Jesús gritó esto? En medio de la fiesta, el último día de la fiesta, Jesús grita estas tremendas palabras que seguramente quedaron resonando en el espíritu religioso, en el pueblo, en esos días. Había una tradición por años y décadas, dice la historia, antes de Jesucristo, que los sumos sacerdotes ahí de Israel celebraban esta fiesta, pero hacían un ritual, una procesión religiosa, que lo que hacían en un recipiente de oro, iban hacia el estanque de Siloé, uno de los estanques de la ciudad, el estanque de los milagros. Iban al estanque de Siloé y sacaban agua de ese estanque, y en esta procesión volvían al templo. Cuando entraban al atrio interior del templo, allí dice que sonaban 3 grandes fuertes trompetas, ¿no? Y el pueblo celebraba porque el agua había llegado a aquel lugar. Luego los sumos sacerdotes daban vuelta el agua o el recipiente con agua, lo daban vuelta sobre el altar de sacrificio, ¿no? Y cuando eso ocurría, dice que el pueblo recitaba el libro de Isaías 12:3. Y en medio de eso también, mientras eso estaba ocurriendo, el coro, ¿no?, de los levitas cantaba aleluya. Era toda una fiesta, porque esto simbolizaba que en el Señor, que el año que vendría una lluvia de bendición para la tierra de Israel, de que de tal manera bendecería su cosecha. Por eso lo celebraban. Por eso lo hacían proféticamente, simbólicamente, pero proféticamente derramaban el agua sobre el altar como un sacrificio para que las lluvias que vendrían pudieran bendecir las cosechas. Y por eso, cuando eso estaba ocurriendo, imagínate esto, cuando eso estaba ocurriendo, cuando el pueblo estaba esperando esto, ¿no? Cuando todos estaban recitando Isaías 12:3, cuando el coro estaba cantando aleluya, se para el Mesías, se para el Maestro, se para Jesús, se para el Señor, el gran yo soy, se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No lo dice la Escritura, no sé si se habrá puesto sobre un alto y comienza a decir, el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Habla de algo mayor, habla de una necesidad y de una bendición a su vez en la vida interior del hombre, pero no todos lo pudieron entender. Porque cuando no tienes la mentalidad espiritual de las cosas, siempre la vas a mirar con los ojos terrenales. Cuando no hay revelación de las cosas del Espíritu. No lo entendieron todo. ¿Por qué? Porque claro, todos tenían puestos los ojos en las cosechas, no de la tierra. Pero no estaban entendiendo el mensaje del Espíritu que el Señor estaba manifestando. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí hay una verdad espiritual que nosotros debemos entender, experimentar y desatar en el nombre de Jesús. Las bendiciones que podemos ir alcanzando ahora están en nuestra herencia, en nuestras manos, desde nuestro interior hacia afuera. El pueblo esperaba la bendición de lo alto, que las cosas ocurrieran, pero en su interior era aún un desastre. Eran hombres vacíos
que vivían religiosamente, que vivían naturalmente, pero sin vida del Espíritu. Lo que Jesús vino a hacer es cambiar todo esto y traer vida en el Espíritu, vida eterna. Y desde esa experiencia y desde esa manifestación y desde esta verdad de una vida interior, ahora poder bendecir el exterior. Es de adentro hacia afuera. Y eso es el llamado que hace Jesús. Están celebrando el agua, están celebrando lo natural, están celebrando lo terrenal. Y es motivo de gozo. Pero hay algo mayor que tiene que ver con tu alma, que tiene que ver con tu espíritu, que tiene que ver con tu ser interior y que tiene que ver con la vida eterna. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo. Por eso algunos lo siguieron, lo entendieron y fueron capaces de estar con ellos, con Jesús hasta el final. Pero muchos otros le dejaron porque no entendían el mensaje oculto del Señor, porque es un mensaje oculto para aquellos que no lo pueden ver, pero para nosotros, sus hijos, se nos es revelado, como dice Proverbios. Y es la revelación que el Señor quiere traer para tu vida a través de esta palabra en esta hora. ¿Por qué seguimos al Señor? Porque somos discípulos de Él. Porque somos hijos de Él ahora por su gracia, por su amor, sí. ¿Pero por qué? Porque se nos ha revelado estas verdades que eran ocultas para muchos. Pero Dios ha traído luz en nuestro entendimiento para poder comprenderla y para poder disfrutarla. Pero para que ahora estas verdades se hagan una realidad inminente en tu acontecer, en lo que está pasando en tu vida y a tu alrededor. Por eso, familia y amigos que me puedas estar mirando en este día, ¿no? Quiero que puedas poner atención a esta vida o a este mensaje del Señor. El Señor quiere transformar tu interior, tu vida, tu ser, tus pensamientos. Quiere traer luz, quiere traer libertad. Cuando tu interior es transformado, luego todo tu exterior también es transformado. Hay muchas cosas que no estamos viendo. ¿Sabes por qué? Porque la plenitud del Señor aún no está sobre nosotros. Aunque Él ha venido, nos ha sellado, somos hijos de Él. Esa es la garantía, esa es las arras, como dice el apóstol Pablo. Ese es el vale vista que tenemos para el cielo, que vamos a cobrar un día, ¿no? Eso es de tremenda bendición. Aunque lo tenemos, la Escritura nos habla de una promesa, de la plenitud de Dios en nosotros, que debemos ir alcanzando, que debemos ir creciendo y debe ir inundando todo nuestro ser, para poder tener la mente de Cristo y se manifieste en nosotros, para poder tener el poder y la autoridad del Señor y hacer las obras que Él hizo y quiere que hagamos aún en este tiempo, que es deshacer toda obra de las tinieblas. Para eso necesitamos la plenitud del Señor. Y quiero soltar aquí una palabra, porque en esto que los que le decía al principio sobre el puente y la poca agua que venía abajo, quiero hacer ver lo siguiente. Por la historia de la iglesia, por la historia de la vida de la iglesia en las últimas décadas, veo como lo siguiente: estructura, puentes, ¿no? La vida del Señor, pero por debajo muy poca agua, solo apariencia, solo grandes construcciones humanas, pero con muy poca vida, muy poca agua. Cuando hablo de construcciones, no tan solo me refiero a templos, a edificios, sino también me refiero a estructuras de trabajo, de sistemas que solo se han quedado en eso, pero sin vida. Pero sentimos, hay una palabra que se ha soltado sobre nuestra nación, que se ha soltado sobre nuestra iglesia en particular, ¿no? Que también lo creemos. Y no es porque a nosotros solamente, sino es a la iglesia del Señor. Pero hemos recibido esta palabra donde el Espíritu Santo ha de venir y se ha de manifestar de una manera como nunca antes lo hemos visto. Y esa promesa y esa palabra se va a cumplir en nosotros. Creo que el Señor va a abrir las compuertas y la lluvia de bendición del Espíritu se va a comenzar a manifestar. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia en el Espíritu? Que el agua va a comenzar a crecer, que el río de Dios va a comenzar a venir de nuevo y va a tomar todo su caudal con
todas sus fuerzas y va a llegar a todos los espacios que el Espíritu Santo quiere gobernar y quiere bendecir. Para eso va a arrasar. Si no estamos preparados, va a arrasar. Va a mover todas las cosas. Por eso quiero que como iglesia estemos preparados y podamos nosotros recibir esta bendición. Esperemos y estemos atentos a esto en una búsqueda en el Espíritu, a través de la intimidad con el Señor, a través de la consagración, de la integridad, a través de la profundidad en su palabra. El que cree en mí, eso fue lo que dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, tenemos que ir a la Escritura. El que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Así que no estoy hablando una vez más de la vuelta del caudal de los ríos naturales, sino estoy hablando del río de Dios, del río del Espíritu, que va a una vez más inundar nuestra vida y va a traer bendición. Pero como te decía, necesitamos prepararnos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que limpiar. Yo veo a los canalistas y a la gente para que el agua no se desborde y haga estragos, ¿no? Lo que hacen, pasan máquina o algunos van con herramientas manuales para poder limpiar, para que el río pueda venir, ¿no? Es tiempo que tú y yo en esta mañana y toda la iglesia comencemos a limpiar nuestro interior para que el agua pueda venir y pueda fluir por nuestro interior de una manera especial, de una manera que traiga salud, que traiga sanidad, que traiga manifestación del cielo sobre nosotros. Y no venga a hacer esos estragos y que vamos a lamentar el dolor, aunque el Espíritu Santo trae salud y trae vida, pero algunos no quieren soltarse de lo que han construido, no quieren salir del estado de comodidad o de confort, porque se han dedicado años y tiempo a construir cosas naturales, pero viene el Espíritu a derribar eso en nuestra mente para poder traer la vida del Espíritu, porque el propósito de Dios es que el cielo se conecte con la tierra y el reino de los cielos se manifieste, y esa conexión del cielo con la tierra es a través tuyo, a través de nosotros, a través mío, a través de la obra del Espíritu Santo en los hijos y en las hijas de Dios. No lo hemos visto porque le hemos dado muy poco espacio, muy poca agua. No abrimos las compuertas para que el agua del Espíritu venga. No hemos dejado que se manifieste como Él quiere manifestarse. Pero en esta mañana siento que el Señor está empujando y las compuertas se abran para que las compuertas del cielo se puedan soltar y manifestar en favor de los hijos de Dios. La obra del Espíritu Santo está siendo efectiva desde el principio, pero viene una época especial para nosotros y estamos en medio de esto, donde el soplo de Dios, donde el fluir del agua del Espíritu Santo se está manifestando. Los milagros están volviendo a ocurrir, los milagros de transformación, los milagros de convertimiento, los milagros de sanidad, los milagros financieros, los milagros de regeneración, los milagros de restauración familiar, los milagros de restauración de relaciones, de matrimonios, de padres con hijos, hijos con padres, de hombres y hijos que se han vuelto al Señor. Los milagros del cielo se están manifestando de una manera como fue en el principio, porque el Señor está llamando a los suyos, porque el Señor está atrayendo a los suyos para poder bendecirlos, para poder levantarlos, para que el cielo se manifieste a favor de ellos y en medio de ellos para todos los demás. El Señor te está llamando, el Señor está soplando y el Señor está soltando el agua sobre ti, porque quiere inundarte, porque quiere bendecirte, porque quiere sanarte, porque quiere limpiarte, porque quiere levantarte, porque te quiere restaurar, quiere que cumplas el propósito, el diseño por el cual Él te ha llamado, por el diseño por el cual Él te escogió. Que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, se manifieste en tu hogar, en tu familia, en todo lo que haces, que las personas puedan ver a Cristo a través de ti y la manifestación de amor
amor del Señor sea manifestada para todos aquellos que están alrededor tuyo y alrededor de la iglesia. Iglesia Viña Los Ángeles, la mayor manifestación de la gloria de Dios está a las puertas que ocurra. Para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que limpiarnos, para eso tenemos que botar lo que hemos levantado como estructura religiosa o fortalezas humanas, para que las fuerzas no sean del hombre, sino para que las fuerzas sean de Dios. Es lo que tenemos que hacer, es lo que está ocurriendo, es el llamado de Dios, profundizarnos en la vida del Espíritu. Oye la voz del Señor a través de esta palabra. Dice que Él gritó: oigan, el que tiene sed, venga a mí y beba. Esas fueron las palabras del Señor. Y luego dice: el que cree en mí, desde su interior, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. La verdadera necesidad del hombre no está solamente en el fruto de la tierra, sino está en el fruto del Espíritu, donde muchos no lo pueden experimentar, porque de su interior solo hay amargura, solo hay rencor, solo hay pleito, solo hay divisiones, solo hay envidia, hay celos. Eso es lo que el río de Dios comienza a arrasar y quitar para traer el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, humildad, el gozo y la vida del Espíritu de una manera extraordinaria, iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere manifestar. Y deja que el agua del Espíritu inunde tu vida y bebe de Él y corra dentro de ti, sanando, limpiando, purificando, para que se pueda manifestar luego la gloria de Dios en el exterior. Todo lo que está alrededor tuyo va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios que está en ti se manifestará en favor de tu vida y en favor de los que están contigo. Y eso es lo que quiero orar en esta mañana, iglesia. En el nombre del Señor, dile al Espíritu Santo: abre las compuertas, bendíceme, Señor. Ven, aquí estoy. Que el agua de Dios comience a venir, pero déjala que venga suavemente sobre tu vida, pero comienza a limpiar. ¿Cómo puedo limpiar la maleza? ¿Cómo puedo limpiar el basural que se formó ahí? Arrepintiéndonos, pidiendo perdón, cambiando conductas, cambiando hábitos de vida y teniendo una mejor calidad de vida espiritual, en comunión, en intimidad con el Espíritu, en comunión con los demás, unos con otros, mirando al Señor por sobre todas las cosas, oyendo la voz del Espíritu a través de su palabra. Quiero soltar esta palabra sobre la iglesia y sobre todos aquellos que me están viendo en esta hora o me están oyendo a través de la radio. Quiero decirles en esta mañana: es una palabra del Señor para ti. Te ha escogido a ti. No creas que Dios quiere ungir al que está al lado tuyo. Si eres un hijo, eres un ungido de Dios para poder manifestar el cielo aquí en la tierra. Y deja que el río de Dios corra en tu interior. Deja que el río de Dios limpie tus pensamientos, limpie tus oídos, limpie tus ojos, limpie todo tu ser, para poder manifestar su gloria. Quiero invitarte a orar en esta hora y dile de esta manera: Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, inunda mi ser. Espíritu Santo, toma dominio de mi vida, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte que vas a ver la manifestación de Dios. Así que haz esta obra inteligente. No construyas edificios humanos, estructuras que impidan que el caudal de Dios fluya dentro de ti. Y si hay algo que está enraizado y no lo puedes quitar, soplo y deja que el Espíritu Santo venga sobre ti, sacando de raíz, y el río de Dios fluya y traiga salud y traiga vida y un reencuentro mayor con el Padre. Gracias, iglesia, y gracias, amigo. Deja que el poder de Jesús inunde tu ser, inunde tu corazón. Dios te bendice.